Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra novena clase de Historia de las Matemáticas. Mis felicitaciones para los alumnos que acompañan las clases, que sigan con la misma dedicación y esmero. En esta clase estaremos trabajando con la matemática renacentista, considerando los progresos de la aritmética, los progresos del álgebra y por último los progresos de la trigonometría y de la geometría. Renacimiento es el movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV y XV, pero su apogeo es en el siglo XVI, caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y en especial por su arte. Entramos en el despertar del mundo occidental. El Renacimiento se caracterizó en matemáticas principalmente por el surgimiento del álgebra y fue una continuación de la tradición medieval. Los progresos de la aritmética. En el campo aritmético, el siglo XVI asiste a la paulatina eliminación del cálculo con el ábaco y su sustitución por las reglas ordinarias del cálculo con las cifras arábigas. En el siglo XV el ábaco ya habrá desaparecido de España e Italia. Paulatinamente fue ocurriendo lo mismo en Francia, Alemania e Inglaterra. Como importantes innovaciones aritméticas del siglo deben considerarse los números decimales, los logaritmos y las fracciones continuas. La aparición tardía de los números decimales no deja de ser extraña cuando se piensa que la introducción definitiva del sistema decimal de numeración en Occidente data del siglo XIII y que la introducción parecería traer consigo la de los números decimales como parte integrante del sistema. Dando seguimiento a los progresos de la aritmética, el primer tratamiento sistemático de adoptar un sistema de fracciones decimales se debe a una de las figuras científicas del siglo, el belga Simon Stevin, de actividades múltiples como funcionario y como científico. Su primera publicación en 1584 consistió en unas tablas para el cálculo de interés compuesto, mientras que el año siguiente hizo conocer un breve tratado sobre los números decimales, en flamenco la tiende y en francés la disme, títulos que aluden al décimo, aunque en verdad el libro es una aritmética decimal. La invención de los logaritmos obedeció a un propósito de simplificar los cálculos aritméticos, sobre todo las engorrosas multiplicaciones, divisiones y raíces de números de muchas cifras, con las que se encontraban en especial los astrónomos. Como primero tenemos a Michel Stiefel. Fue un fraile alemán matemático y uno de los primeros seguidores de Martín Lutero. Descubrió los logaritmos e inventó una primigenia forma de tablas logarítmicas antes que John Napier. En segundo tenemos a John Napier. La exigencia práctica de los calculistas del siglo XVI estaba en el aire. Lo prueba el hecho de que los logaritmos nacen por obra de los autores distintos y en forma independiente, el escocés Napier y el suizo Burgi, que publican sus tablas a comienzos del siglo XVII, pocos años de diferencia. El de John Napier en el año 1614 y el de Jos Burgi lo publica en 1620. Por último tenemos a Henry Briggs. Fue un clérigo y matemático inglés, notable por haber realizado el cambio de los logaritmos de Napier a los logaritmos decimales, tradicionalmente utilizado en muchas aplicaciones por su menor grado de complejidad en el de cálculo. Dando seguimiento a la clase tenemos las fracciones continuas. Tienen sus primeros antecedentes en los trabajos de Euclides, dado que el algoritmo para hallar el máximo común divisor entre dos números enteros provee un método para hallar una fracción continua. Posteriormente, en el siglo XVI, se pueden mencionar los resultados de Bombelli y Cataldi, quienes las emplean para encontrar aproximaciones de raíces cuadradas. John Wallis, en su obra La aritmética de los infinitesimales, presenta una pequeña teoría acerca de las fracciones continuas. Los progresos del álgebra.
Resultaron más importantes, pues incluyen la resolución de las ecuaciones cúbicas y cuárticas e innovaciones en el simbolismo. Se atribuye a Scipione del Ferro, profesor en Bolonia, el haber sido el primero en resolver la ecuación cúbica en 1506 según Tartaglia, en 1515 según Cardano. Tenemos como uno de los exponentes de los progresos del álgebra a Gerolamo Cardano. Fue médico, además de un matemático italiano del Renacimiento, astrólogo y un estudioso del azar. Este filósofo y enciclopedista fue autor de una de las primeras autobiografías modernas. También es conocido por ser el primero en publicar una solución general completa de la ecuación de tercer grado y la de cuarto grado, y por sus aportes a la mecánica. Seguidamente tenemos a Nicolano Fontana, conocido como Tartaglia. De origen muy humilde, sufrió en su niñez heridas que le dificultaban el habla, de ahí el apodo de Tartaglia, por tartamudo, que le quedó como apellido. De inteligencia viva se convirtió en un experto en cuestiones técnicas y matemáticas, que adquirió fama como profesor particular, y no le faltaron editores para sus obras. Histórica y técnicamente importantes son sus referencias en la resolución de la ecuación cúbica. A Tartaglia le debemos también el triángulo que lleva su nombre, de máxima importancia para el desarrollo del binomio de Newton. Por último tenemos a Ludovico Ferrari. Fue un matemático italiano. Descubrió el procedimiento general para la resolución algebraica de la ecuación de cuarto grado y colaboró con Cardano en la demostración de la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. El álgebra de Bombelli. Uno de los grandes científicos involucrados en el reto intelectual de aquella época fue el ingeniero hidráulico Rafael Bombelli. En alguno de sus descansos, motivados por la paralización momentánea de alguna obra de ingeniería, Bombelli decidió escribir un libro de álgebra. En sus estudios algebraicos de forma secundaria, dio con una de sus principales contribuciones a las matemáticas, la creación de los números complejos. Estos aparecen al resolver las ecuaciones de segundo grado, cuyas soluciones implican una raíz cuadrada de un número negativo. Francois Viete se le considera uno de los principales precursores del álgebra. Fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras, siendo un destacado precursor de la utilización del álgebra en criptografía, lo que le permitió descodificar los mensajes cifrados de la corona española. Francois Viete también fue conocido en su época como súbdito del rey, reconocido por su lealtad y competencia. Fue consejero privado de los reyes de Francia, Enrique III y de Enrique IV. Los progresos de la trigonometría. Durante el siglo XVI, la trigonometría experimentó progresos, ya en el campo de la trigonometría plana y esférica propiamente dichas, en el campo de las funciones circulares y en la construcción de sus tablas. A comienzos del siglo, la trigonometría aún estaba vinculada con la astronomía. Como primer exponente de los progresos de la trigonometría tenemos a George Reticus. Se debe a Reticus el estudio sistemático de las 6 funciones circulares que aparecen por primera vez en Europa, definidas mediante el triángulo rectángulo de hipotenusa, el radio de la circunferencia fundamental. Fuera del seno y coseno, Reticus no dio nombre especial a las demás líneas. Después tenemos a Bartholomaeus Pitiscus. Se debe la construcción de las tablas de esas funciones con gran precisión, de ángulos de 10 segundos en 10 segundos hasta funciones con 15 decimales. También agreguemos que en la obra de Piticus aparece por primera vez el término trigonometría, pero el máximo progreso de estudio de las funciones circulares y sus aplicaciones a los triángulos se le debe a Viete. Las aportaciones a la geometría. Frente a los progresos de la aritmética, del álgebra y de la trigonometría, sin duda notables, no cabe registrar iguales progresos en la geometría del siglo XVI.
si se exceptúan las versiones y comentarios de las antiguas obras geométricas griegas y la consolidación de la perspectiva como nueva rama de la geometría. Como primer exponente tenemos a Francesco Maurolico. El más importante geómetra del siglo fue italiano, de origen griego, que se ocupó también de la óptica. Fue comentarista y traductor de obras griegas. Sus comentarios a cónicas de Apolonio lo llevaron a considerar el estudio de esas curvas, deduciendo directamente sus propiedades del cono del cual eran secciones, y no a la manera de Apolonio como figura plana. Como segundo exponente tenemos a Federico Comandino. Entre los traductores y comentaristas cabe mencionar a este señor Comandino, a quien se deben, además de las traducciones, contribuciones al estudio de los centros de gravedad y a la perspectiva. La teoría de la perspectiva. En la segunda mitad del siglo XVI, la perspectiva, hasta entonces tratada por los artistas a su manera, comienza a ser objeto de contribuciones de los geómetras. Inicia esta labor el ya mencionado Comandino con un escrito en 1558, donde después de referirse a la proyección estereográfica pasa a ocuparse de la perspectiva. La teoría de perspectiva es representar los objetos en la forma y la disposición con la que aparecen a la vista, como lo visualizaría el espectador. Como podemos ver acá en este material algunas imágenes de las perspectivas en la cual estamos considerando. Esta novena clase, como las anteriores, tiene una tarea de 10 puntos. Cada ítem tendrá el valor de un punto. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierta el cuestionario. Es un gusto volver a saludarles a todos a través de este medio. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.